Ok, buenas noches. Muchas gracias, Joaquín. Sí, ok. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Hacía tiempo estaba por visitarlos. Ya había estado aquí anteriormente. Esta es una nueva visita. Y vengo también con una nueva proyección, que es como poeta, con un libro de poesía que estoy escribiendo y que ya está casi concluido y que espero publicar el próximo año. Quiero comenzar dedicando esta presentación que voy a hacer esta noche a Carlos Victoria, que mañana cumple 7 años de muerto. Él murió en el 2007 y mañana 12 de octubre aniversario de su muerte, así que esta lectura está dedicada a su memoria. Voy a leer unos poemas y aunque no voy a explicar mucho de ellos, sí lo voy a poner un poco en contexto. Estos poemas forman parte de un libro que se titula Los espacios y las sombras y trato de acoger en ellos una serie de sensaciones sin recurrir a mucho a imágenes complicadas, sino buscando una poesía simple, expresiva y que reúna de alguna manera una idea, un concepto, una sensación. Este primer poema se titula El día. Se acerca como un aliento herido, pavorosamente devorador, aplastante. Sin embargo, hay algo definitivo, cauteloso, para no entorpecer esos gratos placeres que solo ahí, con ternura, por un instante, nos permite alcanzar. Las muchachas en el patio. Este poema me hizo recordar, lo hice pensando en mi época adolescente en Cuba, cuando unas muchachas en el patio de la escuela se ponían a jugar basquetbol y se pasaban la tarde, casi era una rutina diaria, y trato de recoger lo que allí acontecía. Las muchachas en el patio. Las muchachas se elevan con un gran movimiento húmedo y alegre. El conjunto semeja una voluptuosa danza, pero no lo es, dista de serlo. Con maestría giran, extienden los brazos, alzan la mirada pidiendo un deseo. Las manos abiertas vician el aire, mientras pretenden alcanzar la esfera que traza una elipse en el espacio. Sus sayas se expanden como algo vivo, mientras ven pasar por el aro, como una sombra inalcanzable, el sueño. Hace unos meses, quizás un año o 2 años, me dio por visitar en Facebook esas secciones que hay de diferentes barrios de Cuba. En el caso mío, yo soy del barrio Santo Suárez, y hay un portal, un muro, para decirlo en el lenguaje cibernético, que se llama La Gente Santo Suárez, y hay muchas fotos de lugares conocidos, otros que no me dicen nada, otros que se han transformado, y pensaba en esos lugares de mi barrio, en esos lugares de La Habana, y escribí este poema que se titula así, simplemente La Habana. Si de ausencia se trata, no hay mucho que decir. Todo se pierde en una distancia donde la lejana contemplación, y muy pasiva, es lo único que asoma como algo vital. Prevalece, eso sí, como fugaces imágenes que se resisten a desaparecer de la memoria, una intensidad, un muro desde donde engorda la ciudad, una ciudad, también mi ciudad, que contemplo más apagada, y duele la palabra, más falsa. Los sitios, en definitiva, se llenan de vestigios de un pasado que suelen consolar a los más afectados por la nostalgia, pero que hacen desfallecer a aquellos más escépticos, a mí, conduciéndome al paroxismo de la desolación. Este otro poema se titula La casa, y trato de captar un momento
o varios momentos de esa casa donde viví desde que nací hasta que me fui de Cuba a los 23 años. Ya yo llevo viviendo en el exilio mucho más que todo ese tiempo que viví en Cuba, y eso deja una marca. La casa. Un sendero conduce al interior de la casa. La llovizna reposa en el camino, transparentando mi rostro. Aquel, no este, del actual, no tiene memoria. Le soy más que ajeno. Hay algo herido en el ambiente que desentierra con dureza el sitio. El rojo y negro del portal, el cuadro a la izquierda, con un sereno motivo oriental, fruta de cadenciosa fragilidad. La soga, amarrando un remoto pasado, cuerda que tensará la muerte, como el mueble que guarda el aliento enfermo de mi padre. Todos los años que viví en esa casa están allí, ahí, fundidos en mi memoria, heridos por un tiempo postrado que ha dañado los sentidos. Del otro lado mi madre, apacible clamor de mis sentidos, espesa como la sombra que se desplaza a toda prisa, esgrimiendo el hambre como maldición, condena compartida, marcando un desaliento inquietante como ráfagas de obstinación. Mi hermana, que cree dibujar en su rostro una candidez que ya no tiene, acaricia el grito en medio de la noche, el golpe seco rompiendo la cordura que aporta la juventud, estalla, se lanza, vive su momento. No hay nada entre nosotros, solo recuerdos, y eso me hace daño. Faltan muchas cosas vitales, entre ellas el orden armónico, el sentido de las formas que dicta la pausa y la tregua. Después de todo, no hay nostalgia, solo un chocante pesar. Mira que viene gente extraña a esa casa, pero yo no estoy más. Este poema se titula En el hospital. Fui a visitar a un amigo que estaba enfermo, lo llevaron a emergencia, estaba grave, y por supuesto y por suerte se recuperó, y nosotros estábamos un poco distanciados, y este poema lo escribí a propósito de ese encuentro. Aunque intentaba sonreír, está bien. ¿De dónde yo hablo alto, Joaquín? Sí. No hace falta micrófono. No hace falta micrófono por ahí, ¿no? Aunque intentaba sonreír, el aspecto era deprimente. Demasiados detalles hacían palidecer la escena, mientras el hombre, barbudo, ajado, me miraba algo incrédulo, pero creo, también satisfecho. Según los médicos se recuperaría, pero tendría que, a partir de ese hoy, cuidarse mucho más, porque la vida le tiembla entre las manos. Miro al hombre que durante mucho tiempo fue mi amigo. Hoy ya no tanto, pero no cabe dudas, cuando la muerte media, las diferencias se acortan. Este otro poema lleva por título Presos políticos, y lo escribí después de una visita precisamente aquí a la otra esquina de Las Palabras, esta tertulia, donde Jorge Valls y Ángel Cuadra leyeron sus poemas. Hubo aquí en este mismo sitio donde estoy yo ahora, estaban leyendo, Valls estaba sentado del lado donde yo estoy, Cuadra a mano derecha, y yo escuchaba a aquellos hombres decir sus poemas, algunos más Valls estaba muy evocaba con su voz y con sus poemas aquellos años terribles de prisión, y escribí estos poemas que se llama este poema que se llama Presos políticos, y lleva una cita de la premio Nobel de la Aung San Suu, creo que ganó el premio Nobel de la Paz o en fin, una preso político birmana que estuvo muchos años presa, premio Nobel de la Paz, gracias. Y la cita dice: un preso político es un preso de más. Los dos poetas decían sus versos. En uno de ellos,
La cuenta de los 20 años de prisión seguía marcando sus días como en aquellos tiempos. El otro poeta, con sus otros 20 años de presidio, lograba velar mejor por su voluntad. La memoria los conducía por pasillos y cerrojos. En esencia, era un gran desgaste. Como invisibles sombras, el público escuchaba a los poetas. Los aplausos apagaban por momentos el efecto taladrante de las palabras. Este fue escrito en la prisión de Kilo 8. Este otro en el Combinado del Este. El que acabo de leer en la cárcel de Canaleta. Este fue escrito en la prisión de Ariza. Finalmente, di poeta más golpeado, este en Boniato. Mientras su compañero de destino reaccionaba bajando la cabeza con un gesto más querido, dañado. Prisioneros de conciencia, hombres que desde una celda inaccesible diseñaron el preludio de nuestra eternidad. Y para cerrar, voy a leer un poema que se titula Distinción al nacer. Flagrante destino de una voz, entrada del hombre en su propia existencia. Miedo, posibilidad, continuidad. Se tejen extrañas redes mientras la aridez postrera transfigura los destellos. Muchas gracias.